Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire. Media hora de conversación dedicada exclusivamente a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana que hemos tenido muchas noticias en este ámbito. Alzan las cuentas de la luz. Tuvimos informe de política monetaria del Banco Central. También tenemos una reforma de pensiones que vive momentos cruciales. Vamos a partir esta Mirada Económica. Vamos a hablar del IPOM entregado por el Banco Central durante esta semana, una radiografía de lo que está sucediendo y va a suceder con nuestra economía. Pasemos a revisar la primera gráfica para entender qué dibujo nos entrega el Banco Central. A ver, ¿cuánto vamos a crecer este 2024? 2,3%, en el rango bajo que postulaba el Banco Central 3 meses atrás. A ver, lo que preocupa es que sucede en los próximos años, un crecimiento entre el 1,5%, 2,5% el 25% y el 26. No es un crecimiento positivo. Vamos con la siguiente estación. Este es el número que más preocupa para muchos economistas. La inversión, que cae 1,3% en 2024. Y para el próximo año, claro, van a haber números azules, pero cada vez más bajos. Vamos con la siguiente estación. Seguimos viendo uno de los puntos quizás que más preocupa al Banco Central en materia económica. Inflación, 4,8% vamos a cerrar este 2024 de acuerdo al Central. ¿Cómo se viene el próximo año? El primer semestre con inflaciones en torno al 5%. No es nada bueno. Vamos con la siguiente estación. ¿Cuáles son las razones? El dólar, que lo vimos en las últimas horas, jornadas, llegar a los 1.000 pesos. El dólar explica este escenario inflacionario y también costos laborales, con alzas en remuneraciones, el aumento en el salario mínimo en nuestra economía que está repercutiendo, de acuerdo al Central, en las cifras de inflación. También vemos qué va a suceder con esta meta que siempre se dice que tiene el Banco Central de llegar la inflación en torno al 3%. Recién lo alcanzaríamos el 2026, recién. Vamos con la siguiente estación. ¿Cuáles son los elementos que se conjugan acá para entregar un diagnóstico menos positivo que se entregaba en septiembre? A ver, un bajo dinamismo en la creación de empleo, un punto que pone el Banco Central. El crédito se mantiene débil y hay un menor crecimiento del consumo privado. También hubo reunión de política monetaria. ¿Y qué decidió el Banco Central? Lo vemos en la siguiente estación. Bajar la tasa de interés de 5,25 a 5%, pero entrega varios elementos el Banco Central. Va a haber una mayor gradualidad en la baja de tasas. ¿Por qué? Porque tenemos una inflación que está un poco más alta de lo que se esperaba, un crecimiento también que no está acompañando. Entonces, esa baja de tasas que muchos postulaban podía ser más agresiva, no lo va a ser tanto. ¿Y en qué créditos esto afecta más esta caída de tasas? Lo hemos visto sobre todo en créditos comerciales, sobre todo en algunos créditos de consumo, no así en los créditos hipotecarios. Eso con el IPOM. También vamos a hablar de cuentas de la luz, porque desde este 1 de enero subirá nuevamente la cuenta de la luz. El alza llegará en promedio a un 10% a nivel nacional, pero hay comunas en el Gran Santiago y regiones que tendrán un incremento mayor. La buena noticia, con esto se terminan los ajustes tras 5 años en que las tarifas estuvieron congeladas. Subieron las tarifas durante los meses de junio y julio. Subieron también durante octubre. Y mucha atención, porque desde este 1 de enero sube nuevamente la cuenta de la luz. Y el objetivo de este congelamiento gradual es evitar incrementar las tarifas en un 150% de una sola vez, no acumular más deuda y comenzar a pagarla de manera gradual hasta el año 2035. Entonces, en enero del 2025, de otra manera, las tarifas deben estar casi en su totalidad normalizadas y descongeladas. Luego de 5 años en que las tarifas estuvieron congeladas, ahora toca pagar la cuenta. El último de estos ajustes se dará desde el 1 de enero y será heterogéneo entre las comunas dependiendo de los contratos. Si bien el alza llegará al 11% en promedio en la región metropolitana, en comunas como Maipú, Santiago, Pudahuel y La Florida tendrán un incremento de 13%. En Valdivia y Puerto Montt la luz subirá 11%, mientras que en Puente Alto el alza será de 7%. Tiene que reducir gastos nomás, es decir, prender una sola luz, no secar ropa, aprovechar el intemperie y calentar el agua y guardarla en termo para no estar cocinando cada rato. La señora Carmencita vive en Pudahuel y tendrá una de las mayores alzas. Su boleta pasará de los actuales 29.000 pesos a 32.770. La acompañamos a pagar su boleta antes de esta alza.
Pero así como al 90% de los chilenos les subirá la luz, las pymes tendrán algo de alivio. La tarifa para pequeñas empresas bajará entre 3 y 6%, algo que notarán en este local de comida rápida en Estación Central, donde la boleta pasará de los actuales 420.000 pesos a 407.400. Sí nos ayuda, pero realmente si fuera un poquito más, sería perfecto. Porque imagínense, si uno está trabajando para lograr un emprendimiento y los costos empiezan a subir, aquí se gasta en microondas, el horno, las teteras. Las luces también. Exacto, las ampolletas. Una de las medidas para atenuar el alto precio de la energía es el subsidio eléctrico. En los próximos días se publicará el listado de personas que se adjudicaron el beneficio para la primera parte del 2025. Pero claro, las negociaciones políticas continúan intensas en el Congreso, donde se buscan nuevos beneficios. Por eso el gobierno ha implementado un subsidio que hoy día va a alcanzar a casi 2 millones de hogares y tenemos un proyecto de ley que no solamente busca expandirlo, sino también busca llegar con un programa masivo de techos solares para la clase media y también acompañarlo con un programa de descuentos en las tarifas para pymes. Medidas que buscan atenuar el duro impacto en nuestros bolsillos de este último escalón de alzas que busca estabilizar las cuentas de la luz. Ya hablamos de cuentas de la luz, hablamos de IPOM, ahora vamos a hablar de reforma de pensiones, o proyecto de reforma de pensiones que entra en momentos importantes. Hace más de un año que lo presentó este proyecto el presidente Boric al Congreso. Ha pasado, hay un informe que entrega la Comisión de Técnicos. Estamos justamente aquí en el estudio con Paula Benavides, directora de Espacio Público, también fue parte de la mesa técnica de la reforma previsional. Paula, bienvenida a Mirada Económica en las 24 horas, ¿cómo te va? Muchas gracias, todo bien y agradezco la invitación. A ver, Paula, lo decía en la presentación, claro, estamos en un momento importante de la reforma de pensiones. Tercer proyecto que se presenta. Yo no sé cuántas veces hemos conversado en esta misma mesa y también a través de otros medios de este mismo tema. ¿Por qué ahora crees tú el mundo político debiese escuchar a los técnicos? Porque otras veces se han entregado informes técnicos y terminamos una discusión como hemos terminado siempre, en nada. ¿Por qué debiesen escuchar ahora? Bueno, recordemos que este informe técnico que se acaba de entregar en estos días es el segundo informe técnico de esta comisión que mandataron los senadores de la Comisión de Trabajo. Y que el primer informe que se entregó en el mes de julio fue un informe que potenció mucho el diálogo, ¿verdad?, dando elementos de acuerdo en distintas materias que ya se han ido avanzando en votaciones ad referéndum. Por ejemplo, aumento del tope imponible, cambio de multifondos a fondos generacionales, entre otros elementos. Hay varios elementos que hay consenso. Y que además ya se han ido generando acuerdos ad referéndum en la comisión. Entonces hay un avance que ya, digamos, ese capital está ahí. Y quedaron dos temas pendientes, dos temas grandes, y que fueron el encargo para este segundo informe de la Comisión Técnica. Por un lado, que pudiéramos profundizar en el diseño de los beneficios del 6%, y por otro lado, en medidas para aumentar la competencia en la industria de AFP, analizando en particular la licitación de afiliados. Y sobre estos dos temas, creo que en el informe que se entregó, se entregan elementos que son bastante valiosos, podemos profundizar en ello, y que por lo tanto, de alguna forma, creo que han delimitado un poco más la cancha o el tablero, ¿cierto?, para facilitar los acuerdos políticos. Antes de entrar a los números, Paula, a ver, ¿es ahora o nunca para que durante el gobierno del presidente Boric esto avance? Entramos en un año que van a haber parlamentarias, presidenciales, sabemos la dinámica, la conocemos de memoria. ¿Es el momento, si pasa este veranito, no habrá reforma durante el gobierno del presidente Boric, crees tú? Yo creo realmente que este es el momento decisivo, ¿no? Y además porque hay un compromiso detrás. Y este compromiso que se suscribió en el protocolo de acuerdo de tramitación es que sea despachada la reforma del sistema de pensiones a más tardar en enero del 2025. Entonces hay una señal muy importante que tiene que darse en estas 3 o 4 semanas legislativas que quedarán y que es que se cumpla ese compromiso. Entonces realmente este es el momento. Paula, tenemos en parte de las propuestas uno quizás de los elementos centrales y que quizás quizás la gente lo ve un poco lejano, es la licitación de stock, que es un elemento bien importante. Pero antes de entrar al número o lo que ustedes proponen o van modelando, ¿son las AFPs un servicio, entre comillas, caro para sus usuarios?
Bueno, la evidencia acá ha mostrado que eso es así, ¿no? Hay un estudio reciente de Salvador Valdés que entregó cifras bastante contundentes, ¿no?, respecto de los márgenes de utilidad excesivos que no digamos que es un economista de, no sé, del mundo progresista, en el fondo. Y un trabajo con mucho detalle en el análisis de datos que él hizo, que muestra que los ROA, ¿verdad?, de las AFP son elevados. En casi 3 años se recupera el capital que han invertido y también los costos son elevados. Por lo tanto, este es un tema en que desde mi punto de vista hay un imperativo, ¿verdad?, también ético de poder resolverlo, porque nosotros no podemos elegir si cotizamos o no, es algo obligatorio. Y es algo obligatorio en seguridad social. Por lo tanto, el Estado tiene que velar porque ese sistema funcione eficientemente y con utilidades y costos que sean adecuados. O sea, es decir, es caro y más encima las utilidades que tienen ellos son excesivas, ¿de acuerdo? O no sé si excesiva el concepto, pero son llamativas respecto al peligro que hay, al riesgo que hay. Exactamente. Y por eso es que ha habido acuerdo también y la Comisión de Trabajo del Senado encargó esta materia, que se pudieran analizar medidas para aumentar la competencia y tener un mejor funcionamiento del sistema. Y en ese marco se ha estudiado la licitación. ¿Qué es la licitación de stock? Perfecto. Para que entremos en materia. Bueno, la licitación de parte de los afiliados antiguos, cuando hablamos de stock estamos hablando de los afiliados antiguos, porque hoy día tenemos una licitación para quienes se integran. Quienes van entrando. Exactamente. Cada 2 años se le va al que ofrece menores comisiones, se le entrega ese grupo. Y ahí hemos visto que eso ha tenido buenos efectos, pero básicamente para los nuevos. En cambio, para todos los antiguos no han habido grandes cambios en las comisiones cobradas. Y vemos que esas AFPs tienen comisiones que son cerca de la mitad de las otras ¿verdad?, AFP. Entonces, dicho eso, cuando hablamos de la licitación de los afiliados antiguos, estamos hablando de potenciar este mecanismo para que las menores comisiones lleguen a todas las personas. Y aquí esto ya se había discutido en el proyecto que pasó desde la Cámara al Senado, pero en la Comisión Técnica analizamos varios perfeccionamientos. Déjame mencionar algunos para poder profundizar. Primero, analizamos perfeccionamiento respecto de la periodicidad de la licitación. Lo que venía de la Cámara, ¿verdad?, era cada año una licitación y aquí se planteó espaciar la licitación porque la evidencia muestra, esto también nos lo hicieron ver distintos especialistas, que cuando son muy seguidas las licitaciones es más fácil que hayan acuerdos colusorios. Perfecto. Es decir, en esta voy yo, en la siguiente vas tú. Cada 2 años, 3 años, ¿cuál es el acuerdo que ponen ustedes? Cada 2 años propusimos. Y en ese mismo sentido se amplió digamos, la magnitud de los afiliados que serían licitados. Antes se hablaba de 10% del universo de afiliados, ahora se propone 12,5%. Eso hace que a lo largo de 16 años todo el mundo haya pasado por la licitación. Paula, perdón que te vaya preguntando, pero ¿son afiliados activos o porque, claro, tenemos en el sistema casi 11 millones de afiliados, pero que coticen regularmente en la mitad o poco menos, no sé, tú me corriges? Todos los afiliados, o sea, de ese 11 millones, si es el 20%, serían 2 millones que se licitan cada año y esa persona tiene que adherir voluntariamente. Ese es un punto bien importante. Sí, estamos hablando de los afiliados primero y lo otro es que también en esta propuesta se hizo un perfeccionamiento justo en la materia que tú comentas, que antes el diseño era, se arma el grupo a licitar, el paquete de, digamos, de afiliados que se licita, después se licita y aquí se propuso dar vuelta a ese orden, que primero se haga la licitación y una vez que se conoce cuál es el administrador o el gestor al que se le adjudicó, y además se conoce la comisión que ofertó, ahí la persona puede decir, no, yo me quedo en la que estoy, o sí, me integro a este paquete y me traspaso a la nueva, pero con la información de cuál es el nuevo gestor y además con la información de la comisión y la diferencia con la suya. La pregunta me surge de inmediato, ¿y si más gente se quiere cambiar del cupo que hay? ¿El primero que llegue? Yo creo que eso es algo que habría que analizar, no lo abordamos pero no hace de inmediato, porque digo, ofrecen 2 millones de personas y se quieren cambiar 3 porque la oferta es muy buena. Bueno, siempre los afiliados tienen la posibilidad de cambiarse, ¿no? Sí. Entonces... no muchos lo hacen. No muchos lo hacen porque está esta inercia, ¿verdad? Esta baja sensibilidad a las comisiones, que es lo que genera este escenario de baja competencia que hablábamos al principio, ¿no? Pero ahí llevamos 3 materias que hacen cambios relevantes. Y eso generaría, esa mejor oferta, generaría al final que el sistema tienda a bajar las comisiones y los cobros. Que bajen, ¿verdad?, las comisiones y eso redunda en que las personas tengan un mayor salario líquido. Y eso eventualmente podría ser una cotización que se destina a tener un mayor ahorro o aumentar el salario líquido. Pero también se incorporaron 2 cosas más y con eso redondeo lo de la licitación. Otro elemento fue proponer un esquema de premios y castigos que hoy día no existe.
porque esta licitación se enfoca en las comisiones. Pero en pensiones no solamente nos importan las comisiones, sino que es muy importante la rentabilidad y la seguridad de las inversiones. Que la rentabilidad han ido para abajo. Exactamente. Entonces queríamos que se hubiera un foco también ahí. Y se propone un esquema de premios y castigos para cuando se hace bien o se hace mal. Y de esa forma, en relación a una cartera de referencia que tiene una banda, si hay un desempeño por arriba, bueno, hay un premio. Si el desempeño está por abajo, hay un castigo. ¿Para qué? Para que haya un foco también en tener una adecuada rentabilidad junto con establecer estándares de calidad de servicio. Entonces nos preocupamos de que bajen las comisiones, que haya una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos y adecuados estándares de calidad de servicio. Y el último tema que se abordó, que es algo que generó harto debate, y es bastante técnico quizás, tiene que ver con los activos alternativos y los derivados, ¿verdad? Que hubo cuestionamientos respecto de la dificultad para poder traspasar ese tipo de activos en el caso de esta licitación. Y creo que el informe entrega elementos bien valiosos, interesantes para dimensionar y acotar de cuánto es la magnitud de este problema, porque se ha planteado como un gran problema, ¿verdad? Se entregan datos al respecto de aquello y además se proponen medidas adicionales para mitigar cualquier costo que pudiera ocurrir. Entonces creo que ahí hay una base significativa para poder trabajar y que ojalá sea un elemento que se incorpore en la reforma. Volvemos a la pausa, Paula, seguimos conversando de reforma previsional, pero antes le contamos a ustedes que Copeuch acaba de lanzar el nuevo plan Pensionados con productos, beneficios especiales para una nueva etapa de tu vida, como cuenta vista, costo cero, programas de educación digital, descuentos y mucho más que puedes conocer en copeuch.cl. Plan Pensionados Copeuch para que vivas como tú quieras. Pausa. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Un plan para que disfrutes tus años y vivas como tú quieras. El nuevo plan de pensionados Copeuch con productos, beneficios especiales, educación financiera digital, un crédito de consumo con descuentos por planilla para pensionados y mucho más que puedes conocer en copeuch.cl. Estamos aquí en el estudio con Paula Benavides. Paula, a ver, me quedó en el tintero antes de ir a la pausa. Son temas relativos a esta famosa, a la licitación de stock, porque las AFP han dicho, claro, si estamos cambiando gente a cada rato, vamos a tener que invertir en inversiones más líquidas, o sea, en sencillo, en inversiones que yo las puedo mover más fácil y que son menos rentables, es decir, la gente va a ganar menos. ¿Están así? Bueno, lo que incorporamos en este informe es un análisis de cuáles serían las dificultades, ¿verdad?, de traspasos de activos en el evento de esta licitación. Y lo primero es que, como regla general, la licitación contempla que no haya que ir a los mercados formales, vender los activos, que es esta preocupación, sino que la regla general es que se traspasan los títulos, los valores. Ahora, hay algunos activos en particular, como los activos alternativos, que pueden tener una dificultad de ser traspasados, o los derivados también, ¿no? Pero cuando uno empieza a analizar el porcentaje que representan de la cartera total, si se licitara un 12,5%, estamos hablando de un 0,8% de toda la cartera. Es un porcentaje bajo. Y además, ¿verdad?, parte importante de estas inversiones se hacen a través de feeder funds y en estos casos son traspasables. Y por el lado de los derivados, otro dato interesante que aparece en el informe es que en el caso de los derivados de moneda, cerca de un 50% tienen vencimientos de menos de 90 días. Entonces también es algo en lo que no va a haber dificultad. Entonces creo yo que esto hay que dimensionarlo adecuadamente y después en la regulación poder abordar cualquier caso particular que surja y por lo tanto ex ante no debería afectar las decisiones de inversión. Paula, uno de los, si no, la discusión central hoy día está en torno al 6%. ¿Cómo se reparte ese 6%? 6-0-0-6, 3-3-4, parece como planteamiento técnico de fútbol. A ver, ustedes entregan una suerte de modelación. A ver, para que tú nos expliques bien, 3,5 iría a una cuenta individual, 2% una suerte de, claro, solidaridad, pero un fondo reembolsable que a la persona cuando se jubile se le debiese devolver, tú nos explicas mucho mejor, y un 0,5% el bono tabla y cuidados. Explícanos bien cómo funcionaría eso y a uno le entra inmediatamente la duda. A ver, si el 2% va a solidaridad y es reembolsable, ¿el Estado tiene la espalda financiera para devolverle esa cantidad de plata a millones de chilenos? Bueno, aquí lo primero quizás aclarar que nosotros no hicimos una propuesta específica. Claro. No se les pidió esto. No, como de cómo dividir el 6%, sí. Porque entendemos además que ahí hay definiciones de política que corresponden, ¿verdad?, al Parlamento y al Ejecutivo. Lo que nosotros hicimos sí fue hacer escenarios y simulaciones para poder facilitar esa definición de política. Entonces, uno de los escenarios que modelamos fue el que tú mencionas, ¿cierto?, con 3,5 a cuentas individuales, con 2 a un aporte reembolsable
¿para qué? Para poder financiar la garantía, que es este beneficio de 0,1 UF por año cotizado. Y ahí hay dos escenarios que modelamos. Uno que tiene unos requisitos elevados de años cotizados, 15 para mujeres, 20 para hombres, y el 15 pasando a 20 en 10 años. Y otro escenario que tiene requisitos más bajos de 5 y 10, de 5 pasando a 10. Entonces hay diferencias también ahí en los escenarios. Y después está el 0,5 que se modeló para poder cubrir bono tabla, para compensar la brecha que hay en las pensiones de hombres y mujeres por mayor expectativa de vida, y el bono cuidado. Entonces eso es más o menos, también se pidieron otros escenarios que están modelados, que es que el aporte reembolsable fuera de 1,5, escenarios que no dieron sostenibles en el trabajo que realizamos. Y básicamente en ese contexto queda un espacio ya más delimitado para definir entre las propuestas alternativas que se generaron, también con transiciones diferentes. También modelamos una garantía que se otorgue durante 40 años o durante 30 años. Y aquí llegamos a dos propuestas, ¿cierto? Sobre esa materia no había acuerdo. Una que, por supuesto, tiene más beneficiarios, que es aquella que tiene menores requisitos de años de cotización y que particularmente beneficia más a las mujeres, porque como las mujeres tenemos menores densidades de cotización, somos muy pocas las que cumplimos 15 o 20 años. De hecho, 20 años deja fuera 2 de cada 3 mujeres. Y eso acentúa, en mi opinión, las brechas de género, pero aquí hay miradas distintas dentro de la comisión y es algo que tendrá que definirse en el Parlamento. Y por otro lado, hay distintos incentivos a cotizar que pueden tener estas propuestas y además distintos efectos fiscales, porque evidentemente si los requisitos son más bajos, es mayor el efecto fiscal. Y ahí, sí, dale, el último y ahí pasó la pregunta que tú me hacías, si hay espaldas o no hay espaldas, ¿sí? ¿Verdad? Para este bono reembolsable. Nosotros como comisión no trabajamos esa área específica porque hubo otra comisión que hizo esta propuesta del aporte reembolsable. ¿Cómo trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos teniendo un marco presupuestario dado, que ese marco venía de los recursos que se liberaban del lado de la PGU, porque originalmente estaba propuesta con una cobertura universal al 100%, pero finalmente hubo acuerdo al 90%. Entonces ahí se liberaron ciertos recursos, entonces nosotros trabajamos en el marco de que eso quedaba liberado. ¿Qué consiste el bono cuidados, que es importante? Porque se ha hablado poco, mucho ha hablado del bono tabla, de temas para mujeres. ¿El bono cuidado qué significa? Bueno, en el bono tabla hubo acuerdos, ¿cierto? ¿Ya? Como también en los elementos principales de la garantía, salvo estos requisitos de año. En el bono de cuidado hubo más diferencias. Personalmente me parece que es una política que es importante, es algo muy parecido al seguro de lagunas, del que ya se ha hablado bastante, ¿cierto? Esto apunta a mujeres, sobre todo. Sobre todo porque en las mujeres recaen mayoritariamente las labores de cuidado no remunerado. ¿Y en qué constituye este bono? En que exista un aporte de cotizaciones solidario, ¿verdad?, para quienes les toca realizar labores de cuidado no remunerado con un tope de 24 meses y además que sea un beneficio contributivo, es decir, que yo tenga ciertos requisitos de cotización. Y por lo tanto es similar al mecanismo de seguro lagunas, que es un seguro. Yo no sé si me va a tocar estar cesante o no, pero como sistema nos protegemos y si me tocó la cesantía, solidariamente me cubren mis cotizaciones y evito tener esas lagunas y de eso da más seguridad en la pensión. En este caso, el paralelo es igual. Yo no sé si me va a tocar cuidar o no. Si me toca cuidar, solidariamente nos ayudamos a cubrir esas lagunas y nos da más seguridad en el resultado de la pensión. Y ahí destacar que este tipo de beneficios en relación a cuidado es algo que se está incorporando en los últimos años en la mayoría de los países desarrollados. Mecanismos de esta naturaleza existen en Alemania, en Italia, en Francia y en otros países. Y este es un tema además que, como tú mencionabas, afecta desproporcionadamente a las mujeres. Paula, o sea, yo recojo un poco como tú explicas y siempre como te ha motivado este tema. Un argumento siempre desde la oposición ha sido que con la PGU se cumple con el rol solidario. ¿Con la PGU se cumple con el rol solidario? ¿Hace falta esto para que no quede? Porque el mercado laboral sabemos cómo se mueve y que tenemos un sistema de pensiones que no responde al mercado laboral que tenemos hoy día en Chile. ¿La PGU basta con la PGU? La PGU es muy importante, ¿sí? Pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Pero por qué es tan importante? Porque genera el piso de protección social. Pero la PGU ya es menos relevante para quienes cotizaron más años, para quienes tenían ingresos más altos. Entonces, da el piso y es muy relevante para quienes tienen bajos ingresos. Pero donde tenemos los mayores problemas es en la clase media que cotizó y donde están las bajas tasas de reemplazo. Entonces, lo que estamos conversando ahora es cómo generar esta compensación transitoria, ¿verdad?, para esos segmentos especialmente
Y por otro lado, cómo incorporar mayores elementos de seguro, porque tenemos un sistema que tiene la PGU, pero después individualmente todos estamos sujetos a la mayoría de los riesgos. Entonces la idea con el seguro de lagunas o con otros elementos, ¿verdad?, es incorporar más elementos de seguro para que es la esencia de un sistema de pensiones, tengamos más seguridad de cuánto vamos a contar el momento jubilar, ¿no? Sí, por último, Paula, esto se hace cargo de una discusión que hemos tenido desde que, por lo menos esta última discusión, de que muchos dicen que cuando se guía toda solidaridad nos estamos preocupando de las pensiones, de subirlas ahora, no nos preocupamos del futuro. Todos los que dicen tiene que ir todo a cuenta individual se están preocupando solamente del futuro, no del ahora. ¿Tú crees que esta propuesta, por lo menos lo que ustedes modelaron, lo que ustedes le pasan al Senado, equilibra esos dos factores, pensar en el hoy día, en subir inmediatamente muchas pensiones de quienes tienen pensiones muy bajas, pero también se preocupa del ahorro futuro? Totalmente, y eso es un tema clave. Lo vinculo con la pregunta anterior de la PGU. Hoy día tenemos un sistema que recae el mayor peso en la PGU porque no hemos logrado construir acuerdos respecto al pilar contributivo. O sea, no hay ningún cambio en el pilar contributivo. Exacto. Entonces, si tú miras hoy el gasto en pensiones, casi la mitad del gasto se da vía PGU versus lo que se paga en pensiones, que se pagan pensiones contributivas. Entonces, la tarea y el acuerdo que necesitamos hoy es fortalecer el pilar contributivo. Y las propuestas que se presentaron son muy responsables en ese sentido, de generar algunos aumentos para los jubilados actuales, pero sobre todo también preocuparse de las pensiones de las futuras generaciones. Paula Benavides, te agradecemos como siempre tu buena disposición y esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía en Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Mirada Económica.